Enríquez. Soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services. Antes de más, me gustaría agradecer a todos vuestra presencia esta mañana conectados en este webinario. Este es el primero de una serie de webinarios que tendremos a lo largo del tiempo. Es un webinario que la idea es ser bastante introductorio, o sea, explicar de una manera general qué es Amazon Web Services. Empezaremos por revisar un poco los motivos o los beneficios por los cuales muchos clientes están empezando a utilizar Amazon Web Services. Luego echaremos una mirada a una gran parte de nuestros servicios, un poco a alto nivel, pero comentaremos algunos detalles más técnicos. Y al final también repasaremos un poco las preguntas más comunes que tenemos de las grandes empresas a la hora de empezar a utilizar o adoptar el cloud y Amazon Web Services. A lo largo del webinario también os invito, os propongo, si tenéis alguna pregunta o una cuestión, utilizar la caja indicada para las preguntas, que intentaré contestarla al final de la presentación. El primero que os quería comentar es un poco cómo encaja Amazon Web Services dentro de la compañía que es Amazon.com. Seguramente conocéis Amazon.com, la parte de retail, o sea, la venta al público, la tienda web. En Europa tenemos varias tiendas web, desde Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y también España. Pues al final de algún tiempo que estamos en este primer negocio que yo estoy comentando de Amazon, nos dimos cuenta o tuvimos la idea que podría tener sentido empezar a abrir nuestra plataforma a otras personas, empresas o clientes ya existentes. Pues la idea aquí fue facilitar el acceso a través de una plataforma que es la web principal de retail de Amazon.com y permitir que otros clientes puedan sacar provecho de una web distribuida global y a través de ella poder vender sus productos. Aparte de la tecnología y la plataforma web escalable y disponible, también permitimos a estos clientes sacar provecho de procesos de e-commerce que tenemos internos desarrollados y así como procesos logísticos y de distribución. Así es como empezamos a abrir nuestra plataforma a vendedores. Con Amazon Web Services la idea que ocurrió fue exactamente la misma. Es decir, empezar a permitir a otros clientes y otros negocios sacar provecho de nuestra infraestructura global para poder desplegar en ella sus aplicaciones y productos. Algunas veces tenemos la pregunta de algunas personas de cómo Amazon, una empresa que inicialmente empezó sus negocios en la área de retail, cómo entró en el cloud computing. Es algo que para nosotros tiene muchísimo sentido. Es decir, lo veremos a lo largo de esta presentación con una serie de conceptos y modelos de negocio que explicaremos, pero aquí la idea principal es que llevamos ya muchos años gestionando, digamos, una cantidad muy grande de infraestructura con niveles de eficiencia muy altos para mantener una aplicación distribuida en alta disponibilidad, entre otras herramientas comunes para estos escenarios. De una manera muy resumida, la misión de Amazon Web Services es posibilitar a desarrolladores y empresas la construcción de aplicaciones sofisticadas y escalables mediante el uso de servicios web, lo que hoy en día también se llama la nube. Me gustaría también clarificar que, digamos, Amazon Web Services no es de manera alguna exceso de capacidad de la parte de retail de la compañía. Bien al revés, Amazon.com no es para nosotros más que un cliente entre cientos de mil de clientes que tenemos en Amazon Web Services. Es probable que habéis escuchado quizá sobre Amazon Web Services por ser, digamos, la base de infraestructura que hay por detrás de las empresas más populares o más grandes de Internet y así como de muchas startups. Veis en este slide el ejemplo de Instagram, de Foursquare, de Airbnb o incluso de Netflix. Pues aquí la idea es que cuando una empresa o una startup empieza un negocio, típicamente no se le ocurre hacer una inversión muy grande de capital en comprar hardware. Primero porque es una inversión grande, que muchas veces las startups cuando están empezando no lo tienen disponible esa capacidad de inversión. Y también porque es un riesgo muy grande, porque cuando hablamos de negocios de Internet no sabemos quizá cómo va a crecer dentro de 6 meses o un año y con lo cual podemos tener capacidad en exceso o no hemos comprado la capacidad suficiente.
pues así es como muchas startups, o como veis aquí, estas ya no son startups, sino ya grandes empresas de Internet están utilizando Amazon Web Services. También cada vez más tenemos y vamos viendo la adopción de nuestros servicios por grandes empresas, o sea, el sector que se llama Enterprise. Aquí comentaremos algunos ejemplos de clientes como estos a lo largo de la presentación, pero veis que hay grandes empresas como Samsung, Schneider, Shell, incluso Nasdaq que están utilizando nuestra infraestructura. Y aquí también es importante pensar que estas empresas, aunque ya tengan sus data centers, sus inversiones en infraestructura física hechas, eso no es incompatible con utilizar o sacar provecho de Amazon Web Services. Es típicamente un caso que estas empresas necesitan más capacidad para sus aplicaciones o para sus procesos de analítica, por ejemplo. Un caso que tuvimos con un cliente es Autodesk, que tenía ya 3 data centers en el mundo y ha necesitado de crear un cuarto data center. Pues aquí lo que hicieron fue evaluar la diferencia de construir un data center desde cero y el coste, o crear su cuarto data center en Amazon Web Services. Como veremos más adelante, es muy fácil poder integrar recursos que ya tenéis de data centers físicos con recursos que desplegáis sobre Amazon Web Services. Os comenté también algunos casos de empresas y clientes que están utilizando Amazon Web Services, pero también os quería dar una pequeña idea del crecimiento que tiene el negocio de Amazon Web Services. Para que tengáis una pequeña idea, Amazon Web Services añade cada día la capacidad de servidores que eran necesarias para soportar el negocio de Amazon, la parte de retail, en el 2003, cuando era una empresa que facturaba más o menos 5 billones de dólares al año. ¿Vale? Pues pensar un poco en esto. Esta es la capacidad que añadimos cada día a nuestro negocio para que los clientes puedan seguir utilizando y disfrutando infraestructura bajo demanda. Un dato también muy interesante del crecimiento y un poco más concreto que el anterior es el número de objetos almacenados en S3. S3, de una manera muy resumida, es nuestro servicio de almacenamiento. Básicamente puedes almacenar la cantidad de objetos que queréis y pagáis solo por lo que utilizáis. Justo acabamos de publicar que en el primer trimestre del 2013 el número de objetos almacenados en este servicio supera ya los 3 trillones, una vez más si hablamos de números americanos. Este es un servicio que, como podéis imaginar, por ejemplo, clientes como Netflix, un popular servicio de vídeo bajo demanda en Estados Unidos, utiliza como referencia para almacenar sus vídeos que más tarde hace streaming. O también si conocéis y utilizáis Dropbox, pues la verdad es que cada archivo que almacenado en Dropbox está directamente almacenado en S3, con lo cual, si sois clientes de Dropbox, de alguna manera indirecta, sois también clientes de Amazon S3. Un otro dato que me gustaría comentaros es la cantidad de clusters que se han lanzado en Amazon Web Services desde el 2010. Esto se refiere a EMR. EMR significa Elastic Map Reduce. Es un servicio que hablaremos más adelante también hoy, pero básicamente la idea es poder desplegar clusters de computación bajo demanda. Y aquí yo creo que es muy interesante este número, que se han desplegado más de 5 millones, pero hay un dato que yo creo que es más interesante, que es pensar que desplegar un clúster de computación intensiva es algo que hace unos años muchas empresas no se lo podían permitir. O sea, era dedicado a empresas de alta tecnología que tenían esta capacidad. Amazon Web Service lo que vino a cambiar es poner al acceso de cualquier empresa, desarrollador o persona, poder desplegar este tipo de clusters en cualquier momento bajo demanda y solo pagar por el tiempo que los utilizan. Un otro tema muy específico, Amazon Web Services, que os quería comentar es nuestro ritmo de innovación. Justo también publicamos que el año pasado hasta el noviembre, o sea, durante prácticamente todo el año de 2012, hemos publicado más de 158 nuevas funcionalidades o servicios. ¿Esto qué significa? Significa que aparte de los servicios que van creciendo la adopción como vimos antes, también vamos añadiendo nuevas funcionalidades o nuevos servicios de acuerdo con el feedback de nuestros clientes. Y aquí es muy clave porque es el feedback o las peticiones de funcionalidades o servicios que tenemos de nuestros clientes que van a direccionar nuestro roadmap. Ahora me gustaría comentar un poco lo que es Utility Computing y Cloud Computing, digamos. O sea, la manera como pensamos y describimos Cloud Computing al inicio es un poco, si lo que es pensar, una analogía con lo que es el negocio de las utilities.
O sea, puedes pensar en agua, gas o electricidad, por ejemplo. Pues cuando utilizamos algo como electricidad estamos muy acostumbrados a tener una serie de factores comunes que quizás no los pensamos. Uno de ellos es bajo demanda, o sea, podemos utilizar cuando queremos. Pago por uso, o sea, cuando encendemos una luz o un calentador, solo pagamos por el tiempo que está encendido. Es uniforme, digamos que los países tienen estandarizado su acceso a interfaz de electricidad. Por fin es disponible, o sea, cuando clicamos en un botón para encender la luz, no pensamos qué es lo que hay por detrás, o sea, cuál es el proceso, cuál es la generación de energía hasta que tengamos la luz disponible. Es algo que está disponible y preparado para consumir. Pues con Utility Computing y la manera como lo vemos y lo propusimos al inicio, es aplicar lo mismo, sea reemplazar la central de energía para el caso de la electricidad por un conjunto de infraestructura física, CPD, si lo que es pensar, disponibles con estas mismas propiedades. Es decir, que está disponible bajo demanda, podéis empezar algunos servidores o muchos, de acuerdo con lo que necesitáis, que pagáis exactamente solo por lo que utilizáis de recursos, que está disponible. Una vez más, veremos más adelante, hay varias maneras de muy fácilmente empezar a desplegar y utilizar los servicios que os comentaré hoy, y que es uniforme, digamos que una manera estandarizada de sacar provecho de todos estos servicios. Pues estos son los 4 puntos clave que definen lo que nosotros llamamos el Utility Computing y que hoy en día también se llama el Cloud Computing. Otro tema muy común y muy importante entender en la filosofía del Utility Computing es la manera como accedemos a estos recursos. En Amazon Web Services prácticamente todos los servicios están accesibles y disponibles bajo una interfaz web, o sea, una API. Esta está disponible de una manera sencilla para empezar por la consola web, pero también para casos más avanzados está disponible, digamos, por una API que vuestras aplicaciones pueden directamente llamar y ahí poder automatizar los procesos. Y esto es muy potente y lo hablaremos más adelante porque el hecho de poder automatizar los recursos que queremos utilizar bajo demanda nos permite ahorrar costes y tener mucha flexibilidad. Y cuando hablo de recursos, veremos también, no hablamos solo de computación, hablamos de bases de datos, servicios de red como balanceo de carga o provisionar más almacenamiento. Todos estos servicios siempre tienen en común lo que os dije antes, disponibles bajo demanda, pagar por lo que utilizar, disponibles y una manera estándar o uniforme de utilizarlos. Ahora me gustaría un poco repasar algunos de los motivos por los cuales vemos tantos clientes adoptando cloud computing y en particular nuestra plataforma. El primero que os quiero comentar es lo que se llama el gasto variable. Esto digamos que es un cambio de mentalidad muy importante. Es decir, típicamente las grandes empresas o los departamentos de tecnología en las grandes empresas están acostumbrados a tener que hacer una inversión de capital muy grande para poder tener recursos. Esto es lo que se llama típicamente CAPEX. Pues la idea aquí es cambiar esto para un modelo más flexible, o sea, tener un gasto variable. Una vez más, dejamos de tener que hacer una inversión muy grande y al revés vamos pagando a lo largo del tiempo de acuerdo solo con lo que utilizamos. Y esto es muy sencillo, como os dije antes, es algo que podéis empezar a utilizar o probar ahora mismo. O sea, no hay coste inicial para empezar a probar y ver los servicios de Amazon Web Services. Es tan sencillo como ir a nuestra página web, crear una cuenta nueva con una tarjeta de crédito vuestra asociada y empezar a probar algunos de esos servicios. También en nuestra web, y todavía relacionado con el tema del gasto variable, hay un estudio muy interesante que ha hecho la empresa IDC que justo explica en más detalle cuánto cambia el modelo y los beneficios que trae a nuestros clientes tener un gasto variable, es decir, ir pagando exactamente solo por lo que se consume. Es decir, si necesitamos una capacidad adicional de 200 servidores para un momento de pico en vuestro negocio, los podéis aprovisionar solo por algunos días y a partir de ese momento dejar de pagar por ellos. Otro beneficio que lo vemos muy importante y en lo cual nos enfocamos mucho en nuestro negocio es el bajo coste en utilizar este tipo de servicios. Es decir, os comento dos casos particulares. El primero es lo de Samsung.
Samsung, imagino que habéis visto, tiene bastantes televisiones nuevas y prácticamente todas esas televisiones vienen instaladas con una aplicación que se llama Smart Hub. Smart Hub básicamente es una aplicación dentro de estas teles de Samsung que os permite instalar nuevas aplicaciones, consumir vídeos, instalar, acceder a Internet. Pues el backend de toda esta aplicación de Smart Hub está sobre Amazon Web Services. Pensad el difícil que es para una empresa como Samsung cuando va a sacar un nuevo dispositivo en el mercado. Es muy difícil predecir cuántas televisiones va a vender, ¿verdad? Con lo cual, saber qué capacidad es necesaria para soportarlo. Pero aunque tenga una predicción de números, desde el punto de vista de negocio y de inversión, pues construir nuevos data centers solo para sostener este nuevo producto es algo que es una inversión muy grande y al inicio, antes de empezar a tener rentabilidad en el producto. Pues este es el caso que os quería comentar. Samsung ha ahorrado 34 millones al desplegar su aplicación de Smart Hub sobre Amazon Web Services. Otro caso también de reducción de costes es el caso de Foursquare. Foursquare es una aplicación web, una aplicación mobile que permite a las personas hacer geolocalización cuando entran en un sitio. Pues Foursquare tiene desplegado sobre Amazon Web Services todos sus procesos analíticos y eso le ha permitido reducir hasta un 50% del coste solo de la parte analítica que es fundamental en su negocio. Todavía dentro del documento que os comentaba antes de IDC y dentro de lo que es la economía de escalas y el bajo costo que os estoy explicando, hay un dato muy interesante que se habla todavía muy poco, que es lo que se llama el TCO. O sea, el TCO es el Total Cost of Ownership. O sea, cuánto me cuesta en realidad desplegar mis aplicaciones en un determinado proveedor. ¿Vale? Pues aquí la comparación obviamente es hecha entre lo que es Cloud Computing con Amazon Web Services y lo que son instalaciones físicas. Y aquí muchas veces la gente que hace este tipo de estudios solo tiene en cuenta los costes de las licencias y los servidores y no mucho más. Pues cuando estamos evaluando este tipo de inversión, en especial a largo plazo, hay que tener mucho más cosas en cuenta, como por ejemplo mantener la red funcional, hacer los parches de software, añadir nueva capacidad. Todo eso es un coste asociado a tener una aplicación. Y aquí, como podéis ver en este documento que está en nuestra web pública, digamos que desplegar una aplicación de Amazon Web Services puede llegar a ser 70% más bajo en un periodo de 5 años. Todavía dentro de este vantaje muy importante que es la economía de escala, la idea es, a la medida que vamos teniendo más clientes y cada vez más uso de Amazon Web Services, y acordaros un poco las métricas que os enseñé antes, esto nos hace invertir en más infraestructura. Y al conseguir tener más infraestructura nos permite llegar a una economía de escala, es decir, conseguir tener más descuentos en la infraestructura que vamos construyendo. Y nuestra filosofía y decisión aquí es pasar la reducción de estos costes también a nuestros clientes, con lo cual desde el 2006 hemos reducido más de 39 veces los precios de nuestros servicios. Es algo que tenemos el objetivo de seguir haciendo siempre hacia el futuro. Aquí también es muy importante entender cómo funciona este modelo de economía de escala y cómo Amazon está muy acostumbrado a trabajar con ello. Y aquí no me refiero solo a la parte de Amazon Web Services, sino a Amazon como compañía. Es algo que está en el DNA de la compañía, trabajar con pequeños márgenes y gran volumen. Y justo Cloud Computing es un negocio que funciona muy bien en este modelo. O sea, gran volumen de computación, gran volumen de almacenamiento, de ancho de banda y con nuestra filosofía de mantener los costes bajos y siempre que tenemos más descuentos pasarlos a nuestros clientes también. Un otro motivo por lo cual vemos tanta adopción por parte de los clientes, un poco consecuencia de los anteriores, es la capacidad elástica. Es decir, típicamente es un problema muy clásico en empresas de cualquier tamaño, muy grandes o empresas que están empezando, es saber lo que se llama hacer el capacity planning, o sea, planificar la capacidad que vamos a necesitar, sea de servidores, sea de almacenamiento, de base de datos. Es muy difícil porque al final predecir capacidad es mirar hacia el futuro que no sabemos cómo va a ser. Pues típicamente lo que ocurre, y si miráis el gráfico que os sale ahora, veis que hay dos líneas. La primera es la azul,
que es típicamente como las empresas van intentando solucionar este problema. Es decir, van provisionando una determinada capacidad y a lo largo del tiempo van intentando añadir de acuerdo con lo que les es posible ir invirtiendo. Pero al mismo tiempo, lo que ocurre es que, y lo veis en la línea naranja, hay la demanda actual, es decir, cómo realmente nuestros usuarios o nuestros departamentos internos están utilizando estos recursos. Pues la parte izquierda es un problema de perder dinero, es decir, hemos invertido mucho más de lo que estamos utilizando. Típicamente es lo que hacen las grandes empresas, o sea, invierten en tener un SAN muy caro, añadirle mucho más capacidad que necesitan. Pues ahí la verdad es que, digamos, desde el punto de vista de coste no es la mejor solución. Y la segunda parte, la parte derecha, es un problema aún más grande. Es decir, ya tenemos problemas de no conseguir entregar nuestro servicio como nos gustaría. Es decir, no tener capacidad suficiente de almacenar datos de nuestro negocio o no conseguir sostener tantas peticiones por segundo cuanto nuestros usuarios, nuestros clientes o incluso nuestra empresa internamente necesita utilizar. Pues la solución con los servicios de Amazon Web Services y con una propiedad que veremos más adelante, que es la capacidad elástica, es justo poder provisionar bajo demanda la capacidad de recursos que estamos necesitando. Aquí veis que la línea verde, que es la capacidad de recursos que estamos utilizando en Amazon Web Services, sigue en cada momento la demanda que hay real. Un otro beneficio, y por lo cual también es muy importante para las grandes empresas, es la velocidad y la agilidad. Si pensáis típicamente, hay un ejemplo que me gusta bastante, que es el ejemplo del departamento de IT de NASA. Pues el departamento de IT de NASA hasta hace poco tiempo tenía, digamos, un procedimiento interno muy específico de cómo pedir operacionalmente más servidores. Y como podéis imaginar, aquí no es algo que tardaba poco tiempo, es algo que tardaba o semanas o meses. O sea, cuando un equipo nuevo o un nuevo proyecto necesitaba hardware, pues tenían que esperar todo ese tiempo. Y aquí la verdad es que la velocidad y la agilidad que trae Amazon Web Services es muy disruptivo incluso para las grandes empresas. O sea, poder desplegar una cantidad muy grande de servidores, de memoria y de base de datos en pocos minutos cambia mucho el paradigma de tecnología. Como os decía antes, esto es algo que podéis ver, o sea, podéis conectaros, daros de alta en una cuenta en nuestra web, y también os quería comentar que puedes muy fácilmente y sin un coste alto probarlo, porque tenemos también una capa de lo que se llama free tier, o sea, una capa que puedes prácticamente probar gratis cualquier servicio y, por ejemplo, os da una instancia, un servidor virtual durante un año en nuestra infraestructura. Otro factor que es interesante para las grandes empresas y viene relacionado con lo que os estoy comentando, la velocidad y la agilidad, es la capacidad de poder innovar. Pensad que una vez que el coste de la infraestructura es tan bajo y lo puedo tener disponible bajo demanda, esto nos permite poder hacer pruebas o intentar innovar internamente de una manera mucho más fácil. En el pasado, muchas empresas o departamentos dentro de empresas han visto totalmente imposibles realizar proyectos una vez que el coste de infraestructura solo para hacer una prueba era muy alto. Pues aquí la idea es que una vez que el coste de la prueba es tan bajo utilizando Amazon Web Services, eso os permite hacer pruebas con más experiencia y, digamos, generar más innovación de una manera más eficiente, más baja y de una manera también más rápida. Otro motivo por lo cual vamos también viendo muchos clientes utilizando nuestros servicios es que les permite cada vez más enfocarse en su negocio, o sea, lo que es la especialidad de su negocio. Hay un término que es muy difícil de traducir, que es lo que se llama el heavy IT lifting. ¿Esto qué significa? Es todo el trabajo difícil, duro y caro de mantener data centers, y cuando pensamos en mantener data centers hay muchas cosas asociadas con ellos. Bueno, primero tener varios, luego tener capacidad suficiente de energía, tener backup para toda esta energía, mantener la red funcionando, montar los servidores, añadir más servidores y luego todas las personas que tienen que trabajar para mantener de manera eficiente este tipo de infraestructura física. Pues la idea aquí es que todo este coste se encarga Amazon Web Services, y de manera que vosotros no tenéis de ni comprar ni configurar nuevo hardware ni nuevo software.
podéis enfocaros en lo que es la base de vuestro negocio sin preocuparos con la infraestructura que hay por detrás. El último motivo que os quería comentar de adopción de nuestros servicios es el alcance global. Lo veremos más en detalle en la parte de los servicios, pero aquí tenéis un mapa que os da un poco la idea de nuestra infraestructura con presencia global. La idea aquí es que vuestras aplicaciones o vuestros servicios se pueden muy fácilmente desplegar con una presencia global. Es decir, quizá hoy empezáis en Europa, donde tenéis vuestros clientes. Si mañana tenéis clientes, por ejemplo, en Asia, podéis muy fácilmente migrar o desplegar vuestras aplicaciones más cerca de vuestros usuarios o clientes finales. Comentamos un poco antes uno de los beneficios que muchas grandes empresas necesitan en Amazon Web Services, que es la elasticidad. Me gustaría ahora enseñarlos dos casos reales de este beneficio y que puede ser importante más tarde aplicar en vuestro negocio. Aquí veis una gráfica de lo que es el tráfico semanal típico en la parte de la tienda web de Amazon.com. Como veis, es bastante clásico, o sea, hay picos a mediodía y luego se va manteniendo bastante estable. Pero si miramos un paso atrás, aquí veis la gráfica del mes de noviembre. Ves que hay dos picos muy grandes de tráfico. Pues esto podrá ser, por ejemplo, el Black Friday en Estados Unidos, pero son dos picos muy grandes. Pues la solución, como lo hacíamos y como lo hacen muchos negocios todavía hoy tradicionalmente, es lo que veis en la línea azul, es comprar o provisionar una determinada capacidad de recursos para estar preparado para aguantar picos muy grandes. Lo que ocurre, y nosotros hemos hecho nuestras cuentas con números internos, es que veis que solo el 24% de los recursos están utilizados en cada momento. Eso significa que hay un 76% del tiempo que hay recursos que tenemos que no están utilizados y en los cuales hemos invertido bastantes. Pues aquí, esto es, como os digo, es un problema muy clásico de otras empresas. La idea es que no tenéis de seguir gastando más dinero o en inversiones cuando vuestros picos son ocasionales. Lo que hicimos internamente, como no podría dejar de ser, ha sido migrar toda la tienda de Amazon Retail hacia Amazon Web Services, con lo cual en el 2010 dejamos de tener el último servidor físico para Amazon.com y casi un año después hicimos justo lo mismo para la misma parte de retail, pero la parte de negocio europeo, con lo cual todo ha sido migrar para Amazon Web Services. Y hoy en día el padrón del tráfico es bastante idéntico a lo que os enseñé antes, pero aquí, como veis, la línea azul sigue la línea amarilla, es decir, vamos aprovisionando recursos bajo demanda. O sea, cuando hay picos, vamos añadiendo recursos, pero cuando ya pasan los momentos de pico, dejamos de utilizar estos recursos y de pagar por ellos. Otro ejemplo muy clásico todavía dentro de este enfoque en la elasticidad es el caso de Animoto. Animoto es una empresa que se dedica a tener un servicio que básicamente a partir de vuestras fotos podéis generar vídeos, ¿vale? Esta es la idea. Y cuando hablamos de este tipo de negocios, típicamente es algo que es muy intensivo desde el punto de vista de CPU. Aquí ves el ejemplo al inicio que Animoto tenía desplegadas unas 40 instancias sobre Amazon Web Services. Luego lanzaron una nueva aplicación en Facebook y justo el día siguiente salieron en la prensa, en una web bastante conocida de tecnología y de negocios startups, que es TechCrunch. Pues lo que ocurrió es que su aplicación se ha convertido en una de las más populares, con lo cual han tenido de escalar de 40 servidores o instancias virtuales hacia 5.000. Esto en 3 días, y lo puedes ver por la gráfica. Esto es algo bastante interesante, poder, como una empresa pequeña que está desplegando, puede conseguir acceso a tantos recursos como una gran empresa. Pero también muy interesante es lo que viene después. Si miráis el domingo, la gráfica baja bastante. Pues aquí también es clave no seguir pagando por recursos que ya no necesitamos. Pues aquí la idea es que empezar a destruir, dejar de utilizar las instancias que ya no se necesiten y optimizar para coste. Ahora vamos a entrar en la segunda parte de la presentación.
Os voy a comentar varios servicios, no todos, pero varios servicios de Amazon Web Services. Aquí veis un poco un pequeño diagrama de cómo tenemos estructurado, dividido los distintos tipos de servicios, desde la infraestructura global hacia la red, luego los servicios núcleo o principal, que son computación, almacenamiento y base de datos, y luego un poco más arriba los servicios de aplicación y luego los de despliegue y administración. Como os enseñé antes, aquí tenéis una vez más el mapa de la presencia global de Amazon Web Services. Aquí veis que tenemos 9 regiones en el mundo. En Europa tenemos en Irlanda. Y dentro de cada región que tenemos, la idea es tener varias zonas de disponibilidad. Y pensar en las zonas de disponibilidad como ubicaciones físicas independientes e interconectadas entre ellas para permitir baja latencia. Eso significa, vives el caso de Irlanda, por ejemplo, que hay 3 zonas de disponibilidad que os permite desplegar vuestras aplicaciones en 3 ubicaciones físicas, o si queréis pensar en el modelo actual, antiguo, en 3 CPDs o data centers, vuestras aplicaciones. Una vez más, esto es algo que hasta hace poco tiempo era muy complejo hacer. O sea, poder daros al lujo de desplegar vuestra aplicación en más que un data center, la verdad es que era algo que las empresas solo podían hacer para aplicaciones muy críticas y que tenían un coste muy alto. Y también del punto de vista más técnico, desplegar y mantener esas aplicaciones balanceadas entre varios CPDs era algo muy complejo. Pues Amazon os permite con pocos clics desplegar vuestra aplicación en alta disponibilidad, o sea, en varias ubicaciones físicas dentro de la misma región. Todavía dentro de nuestra infraestructura global, las estrellas que veis en este mapa es, digamos, la red que soporta nuestro servicio de DNS, un servicio global, de lo cual os hablaré, y también nuestra red de distribución de contenidos, CloudFront, que hablaremos más en detalle. Aquí hay más de 40 ubicaciones físicas y que obviamente vamos siguiendo añadiendo para nuestros clientes. Ahora entrando en la parte de red, el primer servicio que os quería comentar es el Direct Connect, porque muchas veces las empresas cuando empiezan a utilizar Amazon Web Services, la pregunta que ponen es ¿cómo puedo fácilmente conectarme a los recursos que tengo en Amazon Web Services? Pues una opción es el servicio de Direct Connect. Direct Connect no es más do que tener una línea contratada y dedicada entre vuestros data centers y una región de Amazon, ¿vale? Aquí es algo que podéis tener una línea de 1 o 10 gigabits, en especial cuando necesitáis hacer operaciones que necesitáis muy baja latencia o una transferencia de datos en gran volumen. Eso es una opción de conectividad. La segunda es, obviamente, de una manera segura utilizar una conexión VPN para que el tráfico entre vuestros CPDs o incluso vuestras oficinas y los recursos que utilizáis en Amazon Web Services esté totalmente encriptado. Y típicamente los clientes lo usan junto con otro servicio que es el VPC, Virtual Private Cloud. Básicamente VPC os permite definir o desplegar casi como si fuera un CPD a vuestra medida virtual dentro de Amazon Web Services. Es decir, trae toda la topología tradicional de red, o sea, puede crear varias subredes, tablas de routing y mucho más sobre Amazon Web Services. Y aquí pues ya tenéis desplegado Amazon Web Services, tenéis una conexión permanente VPN hacia vuestros data centers y la verdad es que puedes comunicar entre los recursos de manera eficiente y segura. El otro servicio todavía que os quería comentar dentro de la sección de red es Route 53. Route 53 es nuestro servicio de DNS altamente disponible y, como os comentaba antes, que saca provecho de la infraestructura global de más de 40 edge locations, como vimos antes en el mapa. Ahora nos enfocaremos más en los servicios base de Amazon Web Services. El primero es computación. S2 es típicamente uno de los servicios más populares de Amazon Web Services. Básicamente son instancias o servidores virtuales, si lo queréis llamar, disponibles bajo demanda. Puedes ver en nuestra web siempre el precio para cualquier servicio y aquí la idea es que el precio es el coste por hora de tener un determinado tipo de servidor. Hay más de 18 tipos de instancias, unas más enfocadas en memoria, en CPU, en almacenamiento, de acuerdo con el tipo de uso que vas a utilizar. Y si os fijáis, por ejemplo, el precio
hay, por ejemplo, instancias con distintos tipos de distribuciones Linux y hay también con distintos tipos de Windows Server. Y os podéis fijar que el precio por hora de los Windows Servers, por ejemplo, es un poco más alto. Esto porque el coste por hora ya incluye la licencia de utilizar Windows. Aquí veis también un ejemplo de uno de los muchos clientes que utilizan el servicio de S2, en este caso el periódico de Reino Unido de The Guardian, pero también otro cliente que me gustaría comentaros es el Bank Inter en España. Básicamente el Bank Inter en España justo utiliza el servicio de S2 para ejecutar sus procesos de cálculo de análisis de riesgo. Es decir, cada noche recogen valores del mercado y empiezan a añadir una capacidad de recursos S2 en Amazon Web Services para hacer este cálculo. Y también os recomiendo mirar nuestra web, en la sección de casos de estudio, podéis ver muchos otros casos de clientes y en particular en lo de Bank Inter veréis que lo han publicado ellos, que el tiempo de hacer estos cálculos, una vez que están sacando provecho de muchos recursos en Amazon Web Services, ha bajado de 20 horas para 20 minutos. Es algo muy importante para su negocio para poder tener los cálculos cuanto antes hechos. Todavía dentro del servicio de S2 y muy relacionado con lo que hablábamos antes de tener capacidad elástica, hay el servicio de autoescalado. Pues la idea aquí es tener un pool, o sea, un conjunto de servidores S2 que podemos añadir o reducir de acuerdo con nuestra demanda. Típicamente es algo que a los clientes les gusta utilizar en un frontal web, porque si el tráfico de personas o de usuarios va creciendo, pues en algún momento va a ser necesario añadir más capacidad. La idea de autoscaling es muy sencilla, es decir, es estar constantemente monitorizando nuestros recursos a través de un servicio que es CloudWatch. CloudWatch es un servicio de métricas, os permite ver el consumo de red, la CPU, entre otros. Y cuando llegamos a un momento que la capacidad, por ejemplo, de la CPU está arriba de los 80% por más de 5 minutos, pues podemos, con el servicio de autoscaling, automatizar y decirle, necesito añadir una instancia más para seguir creciendo en horizontal. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si al final del día nuestro negocio deja de tener tanta gente conectada, pues podemos utilizar también de una manera automática autoscaling. Es decir, si la CPU está abajo del 20% por más de 10 minutos, quiero por favor reducir alguna capacidad. Y aquí pues tenemos mucho espacio para ahorrar para coste y seguir manteniendo nuestra aplicación totalmente operacional. Como puedes imaginar, cuando hablamos de escalar horizontal, o sea, añadir más capacidad, en especial con el servicio de autoscaling que acabamos de hablar, es esencial tener un punto único de entrada para este conjunto dinámico de servidores. Pues aquí una opción que tenéis es utilizar el servicio de ELB. ¿Sí? ELB significa Elastic Load Balancing, que no es como el nombre lo dice, un servicio de balanceo de carga. O sea, se encarga de recibir todas las peticiones de vuestros clientes o usuarios y distribuirlos de una manera eficiente por la cantidad de servidores que hay por detrás. Ahora vamos a comentar un poco los servicios de almacenamiento, sí, el storage. El primero que os hablé un poco al inicio de esta presentación es el servicio de S3. S3 es también uno de los servicios más populares que la gente utiliza en Amazon Web Services, que básicamente os permite almacenar objetos. Digamos que es un servicio de almacenamiento de objetos estáticos. Lo podéis utilizar, por ejemplo, para archivos como vídeos, imágenes, incluso quizá cosas más técnicas como JavaScript o CSS de vuestras páginas. Y aquí es un servicio altamente escalable. Tiene más de 1 millón de peticiones por segundo en momentos de pico. Pero también muy esencial en este servicio es su durabilidad. O sea, S3 ha sido diseñado para tener 11 9 de durabilidad. Eso es algo clave. Lo que ocurre es que hacemos múltiples copias en múltiples ubicaciones físicas dentro de la misma región de vuestros objetos para poder llegar a estos niveles de durabilidad. Con lo cual, esto también hace que S3 sea una solución perfecta para backup. Y un caso muy concreto, si utilizas bases de datos de Oracle, por ejemplo, Oracle incluso tiene un módulo que se llama RMN, que lo que hace es automáticamente un backup de una base de datos hacia Amazon S3. Y todavía dentro de S3, otro cliente que os quería comentar aquí en Europa que utiliza bastante el servicio es Spotify. Seguramente
conoces Spotify. Spotify es un servicio de canciones bajo demanda y pues han encontrado justo en S3 el servicio perfecto de almacenamiento para poder tener todas sus canciones disponibles en su servicio para los usuarios finales. Otro servicio dentro de la capa de almacenamiento que os quería comentar es el EBS. El EBS significa Elastic Block Storage, digamos que es almacenamiento en bloque, con lo cual eso significa, desde un punto de vista técnico, que podéis formatearlo o configurarlo con cualquier tipo de file system para que utilice vuestras aplicaciones. La idea aquí es aprovisionar una capacidad que queréis de storage y asociarla a una instancia S2. Con lo cual, a lo largo del tiempo podéis ir añadiendo más volúmenes EBS en vuestras instancias para tener más capacidad, de acuerdo con, digamos, con el tipo de aplicación que tenéis desplegado. También muy importante entender aquí es que podéis utilizar la funcionalidad de hacer snapshots, o sea, hacer copias de seguridad de vuestros EBS. Y obviamente las copias se quedan almacenadas en el servicio de S3 por la durabilidad que comentamos antes. El último servicio dentro de la capa de storage que os quería comentar es el servicio de Glacier. Glacier está pensado para almacenamiento a largo plazo. Típicamente hay negocios que necesitan mantener sus datos almacenados por 10, 15 o más años por motivos de compliance, por ejemplo. Pues aquí la idea es tener una solución muy barata para esta clase de storage, lo que se llama típicamente el cold storage. Ahora, dentro de la parte de base de datos, os quería comentar el servicio de RDS. RDS significa Relational Database Service. Básicamente es un servicio gestionado por Amazon de base de datos. Podéis utilizarlo con vuestras bases de datos Oracle, MySQL y SQL Server. La idea aquí es, una vez más, que no tengáis de, por ejemplo, tener un equipo dedicado solo a mantener una base de datos, porque no es algo que añade valor a vuestro negocio, típicamente. Aquí Amazon se encarga de aprovisionar y configurar y mantener las instancias y vosotros solo tenéis de utilizarlas para vuestras bases de datos. Incluso tiene backups automáticos, pero una funcionalidad muy interesante de RDS que os quería comentar es lo que se llama el despliegue multi-AZ. Es decir, es algo que es complejo hacer en base de datos, es tener un máster y una réplica del máster en otra ubicación física. Pues aquí lo que ocurre es que nosotros nos encargamos de mantener un máster y luego la réplica en otra zona de disponibilidad sincronizadas. Y digamos que esto tiene incluso su propio mecanismo de tolerancia a fallos automático. Eso es algo que típicamente en las bases de datos es muy difícil mantener y hacer de una manera automática. El último servicio dentro de las bases de datos que os quería comentar es el servicio de DynamoDB. DynamoDB es uno de los servicios que ha tenido más adopción dentro de Amazon Web Services. Es una base de datos no relacional, o sea que digamos que no necesita tener un esquema fuertemente definido comparado con las bases de datos relacionales. Y aquí el enfoque fue, una vez más, primero, evitar que los clientes tengan de mantener la durabilidad y la alta disponibilidad de una base de datos, pero también muy optimizado para performance. Es decir, vosotros podéis elegir en este servicio cuántas lecturas o escrituras queréis hacer por segundo en una determinada tabla. Y eso es posible porque la infraestructura que hay por detrás son discos SSD. Tener en cuenta que para escrituras tenéis más o menos algo abajo de los 10 milisegundos, lo cual es muy buena performance para una base de datos. Ahora, avanzando en la capa más de servicios de aplicaciones, quería comentar Amazon SQS. SQS significa Simple Queue Storage y es un servicio de colas. ¿Vale? Una vez más, gestionado y mantenido en alta disponibilidad por Amazon Web Services, con lo cual vuestros mensajes de la cola se encuentran replicados entre las varias zonas de disponibilidad. Esta es típicamente una pieza fundamental cuando hablamos de arquitecturas complejas y escalables. Es uno de los servicios que permite tener una arquitectura desacoplada, es decir, que los servicios comuniquen entre ellos de una manera eficiente y a través de una cola. También cuando hablamos de arquitecturas más complejas, muchas veces hay la necesidad de tener un servicio de flujo de trabajo, o sea, un workflow. Aquí hemos introducido también un servicio que se llama Simple Workflow
Y la idea del Simple Workflow es que es para procesos o arquitecturas que tienen procedimientos no lineares. Es decir, que es necesario mantener o permanecer el estado de un determinado proceso y eso lo hace Simple Workflow. Y luego hay todo un conjunto de workers que se van encargando de hacer tareas por detrás. Es decir, por ejemplo, verificar si una imagen es válida para tener en nuestro site web. Y aquí en especial, si vuestros workers que hacen distintas tareas en vuestro workflow, si son totalmente stateless, pues podéis sacar provecho de autoscaling para añadir más instancias y procesar más rápido ese tipo de decisiones. Un ejemplo de un cliente que utiliza Simple Workflow entre muchos otros servicios es NASA. Aquí ves una fotografía o una imagen de uno de los rovers que NASA ha enviado para Marte. En este caso es Curiosity, que ha sido enviado el verano pasado. Y la idea de este robot es, mientras está en la superficie de Marte, va haciendo varias fotos con varias cámaras. Pues aquí la necesidad de NASA es, bueno, primero que todo, subir las fotos desde Marte hacia la Tierra y una vez las tienen en la Tierra necesitan empezar procesos digamos, asíncronos de procesar estas imágenes hasta llegar a las panorámicas tan bonitas como estas que vemos en la imagen. Esto es un muy buen ejemplo también de una arquitectura híbrida, porque NASA, como os digo, envía las fotos desde de Marte hasta sus CPDs, luego desde sus CPDs hacia Amazon para empezar todo el procesamiento con Simple Workflow que permite llegar a este tipo de imágenes que es el resultado final digamos, del workflow. Todavía dentro de los servicios de aplicación, os quería solo comentar también un par de ellos más. Cloud Search, como implica el nombre, es un motor de búsqueda. Pensad que es como utilizar el motor de búsqueda que hay por detrás de la web de Amazon Retail. O sea, cuando buscáis un producto podéis filtrar por precio, por fecha, por rango. Pues es justo la misma tecnología que hemos desarrollado internamente como un servicio. Y una vez más, aquí vais a pagar por el tiempo, por lo que utilizáis, es decir, la cantidad de objetos que hay almacenados, indexados y luego que podéis utilizar como un motor de búsqueda en vuestro sitio web. Otro servicio muy importante que hemos hablado un poco hoy es el servicio de CloudFront. CloudFront es lo que se llama una CDN, una Content Delivery Network. ¿Os acordáis del mapa que os enseñé antes con más de 40 ubicaciones físicas? Pues estos son utilizados también por CloudFront. La idea aquí, principal cuando hablamos de un servicio de CDN, es cachear los contenidos, típicamente vídeos, imágenes u otros, más cerca de nuestros usuarios, para que esto les permita tener una baja latencia y al final una mejor experiencia de utilización. Esto es típicamente algo que hace una CDN, pero con CloudFront es algo muy interesante porque puedes empezar a utilizar sin hacer un contrato para tener una CDN global bajo demanda disponible para vosotros. Hay muchas otras funcionalidades interesantes en CloudFront. Una de ellas que os quería solo comentar es que soporta, por ejemplo, hacer live streaming. Es decir, si tenéis, por ejemplo, un evento, un concierto, una conferencia durante unas horas solo, podéis con CloudFront utilizar la CDN de CloudFront para hacer streaming a nivel global y solo pagar, por ejemplo, las 2 o 8 horas que dure vuestro evento y a partir de ahí dejar de utilizar CloudFront. El último servicio todavía uno de los últimos servicios dentro de la capa de servicios de aplicación y que os hablé un poco hoy al inicio es el servicio de Elastic MapReduce. Aquí la idea es, como os decía antes, tener un clúster. Un clúster no es más que un conjunto de instancias muy potentes especializadas en hacer alguna tarea. En particular, Elastic MapReduce lo que utiliza es un framework bastante estándar de paralelización, es llamado Hadoop, y aquí la idea es utilizarlo, por ejemplo, para procesos de analítica intensivos. Por ejemplo, coger todos los logs del último mes y poder hacer una estadística de los accesos por país o por URL. Es algo que se puede hacer fácilmente con un clúster de Elastic MapReduce que una vez más podéis desplegar con mucha facilidad y solo utilizar por el tiempo que necesitáis para analizar vuestros datos. Otro servicio interesante, y aquí la idea es facilitar la vida a los desarrolladores que están empezando a utilizar Amazon Web Services, es Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk no es más que un servicio gestionado de contenedores de aplicaciones. Es decir, podéis traer vuestras aplicaciones ya existentes en .NET, Ruby, PHP, Java, Python, Node.js,
Y la idea es, por ejemplo, si es un Java, puedes poner un archivo Word y decir, Beanstalk, quiero desplegar esta aplicación en alta disponibilidad y escalable. Lo que hace Beanstalk es por detrás, se encarga de aprovisionar un balanceador de carga, configurar vuestras instancias de EC2 con vuestra aplicación y configurar un conjunto de autoescalado. De cualquier manera, siempre tenéis acceso a los recursos que hay por detrás, es decir, os podéis conectar a las instancias por SSH o RDP y ver lo que hay desplegado y configurado en estas instancias. Otro servicio que es muy potente y tiene un poco que ver con lo que os decía al inicio de poder disponer de una API para poder automatizar totalmente nuestros procesos, uno de ellos es CloudFormation. CloudFormation es algo que es como un archivo de texto, pero piensa en ello más como una plantilla, es decir, un archivo donde podéis describir totalmente vuestra aplicación o vuestra arquitectura. Es decir, necesito aprovisionar un balanceador de carga, poner varios servidores, web, luego un servidor de aplicaciones y una base de datos. Esto todo en un archivo. Bueno, el primer ventaja es que podéis describir totalmente vuestra arquitectura, algo que a veces es fundamental para unos proyectos, pero también es algo que cada vez que ejecutáis el script sabéis que tenéis un entorno nuevo disponible y que además puede ser incluso una copia de producción, con lo cual esto permite desplegar entornos de desarrollo y prueba muy fácilmente. Por fin, os quería solo comentar dos, digamos, funcionalidades más dentro de la sección de despliegue y administración. La primera es fundamental, es lo que se llama IAM, Identity and Access Management. O sea, es un servicio de identidad y control de accesos. Aquí es que vosotros podéis definir la granularidad que necesitáis los accesos a vuestros recursos. Os pongo un ejemplo. Imaginad que tenéis un grupo de usuarios que son administradores. A ellos les queréis dar permisos de poder crear y destruir instancias. Y luego, por ejemplo, tenéis desarrolladores a los cuales no les queréis dar permisos de crear instancias, sino solo de conectarse a las instancias. Eso es un ejemplo de cómo podéis, a través del IAM, configurar los accesos a vuestros recursos dentro de Amazon Web Services. Por fin también tener en cuenta, y tiene que ver también con lo que os decía antes de poder automatizar totalmente vuestras aplicaciones, es que también os damos un amplio conjunto de librerías para interactuar con nuestros servicios. Básicamente son librerías en varios lenguajes de programación, incluso disponibles para dispositivos mobile como iOS y Android. Y la idea es eso, es poder interactuar de una manera fácil y automatizada, si lo queréis, con cualquier servicio de Amazon Web Services. Por fin, os quería solo hacer un repaso, una vez que es un servicio bastante reciente y muy potente. Es el servicio de Amazon Redshift. Lo presentamos el año pasado en noviembre y este año lo tenemos finalmente disponible. E incluso hace, si no estoy equivocado, un par de meses está disponible también en la región de Europa. Es el servicio de Data Warehousing manejado y creado por Amazon Web Services. Aquí la idea es que es un servicio que está dibujado para trabajar, obviamente, en Data Warehousing, o sea, a la escala de petabytes, bajar lo que es el coste de Data Warehousing, porque Data Warehousing típicamente es un tipo de proyecto que muchas empresas no se lo pueden permitir por los costos que tiene asociado. Y aquí veis, por ejemplo, una prueba que hemos hecho interna. Veis a la izquierda el Data Warehouse que teníamos anteriormente, con varios nodos, con 4 teras de RAM y 1.6 petabytes de almacenamiento, y nos costaba muchísimo dinero. Y pues con Redshift, la misma prueba, o sea, cogiendo un conjunto de muchísimos datos y haciendo queries de SQL muy complejas, pues nos necesitó solo dos nodos de Amazon Redshift, y esto tiene un coste de $3.75 por hora. ¿Vale? También tener en cuenta, una vez más, como es algo que podéis utilizar bajo demanda, podéis, digamos, fácilmente evaluar el servicio, o sea, utilizar vuestras herramientas estándar de analítica, de report, de business intelligence, y conectarlos a un clúster de Amazon Redshift y evaluar si eso funciona bien, y si no, podéis destruir el clúster de Data Warehousing y dejar de pagar por él. Por fin, como os decía, hoy no os puedo comentar todos los servicios. Tenemos más de 32 servicios, entre ellos, por ejemplo, el Simple Email Storage para enviar en cantidad masiva correos, el servicio de Elastic Cache para poder acelerar vuestras aplicaciones, entre muchos otros. Os recomiendo que echáis una mirada a nuestra página web, porque hay muchos servicios y la idea es entender cuáles tienen sentido para incorporar en vuestra arquitectura y en vuestro negocio para que le podáis sacar provecho. Solo para terminar, me gustaría repasar dos preguntas muy comunes en las grandes empresas que tenemos a menudo. La primera es,
¿qué nivel de seguridad tengo para mis datos y mis aplicaciones? Bueno, esta es una pregunta muy válida y muy importante, y lo que os gustaría de explicar es que la seguridad es la prioridad número uno para Amazon Web Services. Y eso lo puedes ver desde el inicio, es decir, si miráis también en nuestra sección de seguridad y compliance, en nuestra web pública, veis la cantidad de certificaciones que tenemos en nuestras regiones. Una de ellas muy común y muy importante es, por ejemplo, la ISO 27001. O, por ejemplo, tener, digamos, el compliance con PCI DSS para que podáis desplegar vuestras aplicaciones de procesar tarjetas de crédito sobre Amazon Web Services. También es importante entender que Amazon tiene la responsabilidad de seguridad desde, digamos, el hormigón de la infraestructura física hacia el nivel del hipervisor, ¿vale? Y a partir de ahí es un modelo compartido, es decir, los clientes tienen la responsabilidad de tener la seguridad a nivel del sistema operativo y también de sus aplicaciones. Por eso es un modelo compartido. Nosotros nos encargamos de una parte muy difícil e importante, pero también esperamos y lo insistimos con los clientes, ellos tienen que encargar de la otra parte. Esa es la clave del modelo compartido de seguridad. Nos vimos también a dar cuenta que muchos clientes empiezan a migrar a utilizar el cloud de Amazon Web Services por motivos de seguridad, porque encuentran nuestra plataforma más segura que lo que es la seguridad en infraestructura tradicional. Os pongo un ejemplo. Pensad lo que es mantener todas las certificaciones que vimos antes en una infraestructura física, o el coste y tiempo que puede tener hasta que tenéis todas estas certificaciones. Pues esto es algo que nos permite tener una vez que trabajamos al nivel de la escala que trabajamos. La última pregunta que os quería enseñar común es cómo puedo integrar el cloud de Amazon Web Services con, digamos, mis CPDs o inversiones que he hecho inicialmente, porque obviamente son recursos fundamentales a vuestro negocio. Pues aquí la idea obviamente es que es posible integrar totalmente, es decir, aquí muchas veces hablamos de lo que se llama una arquitectura híbrida, es decir, podéis mantener, digamos, el core o la base de vuestro negocio en vuestro CPD y luego empezar a desplegar capacidad adicional de servidores o otros servicios en las varias zonas de disponibilidad dentro de las regiones de Amazon Web Services. Obviamente, aquí es fundamental tener, digamos, conectividad entre lo que son vuestros recursos que habéis hecho ya inversiones, vuestros CPDs, y los que vas provisionando bajo demanda en Amazon Web Services. Aquí comentamos al inicio, hay opciones de tener líneas dedicadas, hay opciones de establecer una conexión VPN, que de vuestro lado podéis tener, digamos, en los aparatos tradicionales Cisco, Juniper y otros. Y en resumen, la idea es eso, es que, digamos, podéis tener un enfoque híbrido y integrarlo con prácticamente todos los estándares o la tecnología que utilizáis hoy en día. Y esto llega incluso hasta el nivel de las herramientas de gestión o de monitorización que utilizáis en vuestro data center, podéis utilizarlos también sobre el cloud y así tener, digamos, un overview general y, digamos, tener como si todas las instancias o los servidores que tenéis físicos o en Amazon sean parte de la misma red virtual y comunicable entre ellos. Bueno, en resumen y para terminar, os quería solo hacer un repaso de, digamos, los 6 principales motivos por los cuales los clientes están adoptando tanto y tan rápido nuestros servicios de cloud. El primero es el gasto variable, o sea, el cambio en el paradigma de dejar de hacer inversiones muy grandes en infraestructura y poder ir pagando, digamos, cada mes solo por los recursos que se utilizan. El otro, la economía de escala, o sea, la filosofía de Amazon de trabajar con pequeños márgenes y grandes volúmenes y cada vez que vamos creciendo y añadiendo más infraestructura, poder pasar estos descuentos hacia nuestros clientes. Luego, la capacidad elástica, vimos el caso de la parte de retail de Amazon y también de Animoto, o sea, poder aprovisionar capacidad solo cuando la necesitamos y no estar pagando más de lo que deberíamos. Luego, la velocidad y la agilidad, como os decía antes, es un problema para muchas empresas, esperar semanas o meses para tener servicios disponibles. Pues aquí la idea es que si queréis, por ejemplo, mañana desplegar un nuevo entorno de desarrollo en Japón, lo podéis hacer muy fácilmente.
Luego, el foco en el negocio. Si la idea es que os quitemos algunos problemas que muchas veces son costes para vuestra empresa y poderos enfocar la base de lo que es vuestro negocio, mientras nosotros nos encargamos de tener una infraestructura global y mantenerla. Y por fin, lo que vimos, el alcance global, que Amazon tiene 9 regiones en el mundo y además 40 edge locations para soportar servicios de distribución de contenido. Esto os permite desplegar a nivel global vuestras arquitecturas más cerca de vuestros clientes si fuera la necesidad. Estamos un poco encima del tiempo, así os quería agradecer bastante vuestra presencia. Voy a hacer un repaso en las preguntas que tenemos e intentar contestar algunas de ellas. Cuando planteáis migrar o empezar a utilizar Amazon Web Services o incluso solo para hacer una prueba. Aquí, y en específico para RDS y más en particular para Oracle dentro de RDS, hay dos opciones. La primera es por defecto el coste por hora de la instancia ya incluye la licencia. Pero también, si queréis, o si ya habéis hecho una inversión en licencias, podéis hacer lo que se llama Bring Your Own License, es decir, importar vuestras licencias de Oracle en Amazon Web Services. Voy a mirar las otras preguntas. Bueno, la última pregunta que, por tiempo, que me gustaría contestar es una que me pregunta si las instancias se levantan y se tumban, ¿qué pasa con los logs? Los logs, por ejemplo, de Apache. ¿Hay alguna solución para centralizarlo? Esta es una pregunta muy importante también. Digamos que por defecto, si se tumban las instancias y no hemos tomado ninguna provisión de cómo mantener los logs, obviamente podemos perderlos, pero digamos que hay varias soluciones muy sencillas de centralizar los logs. Lo primero es cuál es la tecnología en la cual vamos a centralizar, y aquí típicamente S3 es la solución perfecta para centralizar por su alta durabilidad, por ser un punto único y escalable donde almacenar los logs. Y os quería, por ejemplo, decir que en Beanstalk, o sea, digamos la herramienta de desplegar vuestras aplicaciones Java o .NET, sobre Amazon Web Services, Beanstalk tiene ya por defecto la manera de centralizarlo, todos los logs de vuestros servidores web que desplegáis ahí en S3. Esto es una opción de hacerlo. Y obviamente, el motivo por lo cual centralizamos es poder analizarlos más tarde. Y ahí, como vimos, utiliza, por ejemplo, un clúster de Elastic MapReduce, que ese servicio está preparado para, digamos, descargar fácilmente todos los logs de S3, empezar a procesarlos y una vez tenemos nuestros resultados, por ejemplo, volcarlos de vuelta en S3. Por fin, estamos justo después del tiempo, con lo cual lo que os propongo es, si tenéis más preguntas y más dudas, estaremos encantados de comunicar con vosotros y contestar a todas las preguntas que podéis tener pendientes. Os propongo que utilizáis, digamos, nuestra página web y hacer directamente a partir de ahí una consulta, sea más enfocada a la parte comercial y de negocios, sea más técnica, y obviamente esas peticiones nos llegarán a mí o a otros compañeros del equipo y nos encargaremos de contestarlos lo más rápido posible. Y solo para terminar, y justo la última pregunta que acabo de ver es cómo vais a saber de los próximos webinarios. Digamos que en nuestra base de datos, y en especial si os habéis conectado a este webinario, nos encargaremos de por correo notificaros automáticamente de los siguientes webinarios. Digamos que será como mínimo como máximo uno por mes, quizá un poco más, ¿vale? Y así seréis notificados. Una vez más, agradecer a todos vuestro tiempo y que os habéis conectado en esta call, y quedamos disponibles que nos escriban a través de nuestra página web para otras consultas. Muchas gracias y buenos días.